libro de los Hechos de los Apóstoles. Ha sido enriquecedor estudiarlo, escudriñarlo. Ha sido tremendo. He quedado anonadado cómo Dios habla a su pueblo, cómo Dios habla a sus hijos. Busque el libro de los Hechos, capítulo 12, por favor. Capítulo 12. ¿Está aquí? Está en la feria todavía, parece. Bien. Título de mi Biblia, Reina Valera, dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios por la iglesia. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Aleluya. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado desde la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí le damos lectura. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, delante de tu presencia estamos, damos gracias por tu palabra. Señor, háblanos, enséñanos, danos fuerza, danos fortaleza a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, abre oídos, abre ojos espirituales, Señor. Ayúdanos a recepcionar tu palabra, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Gracias, bendito Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos. Gloria a Dios. Bien, hemos venido viendo los sucesos de la iglesia, ¿cierto? Vimos los informes de Pedro a la iglesia de Jerusalén, cómo estaban tan sorprendidos los judíos porque los gentiles habían recibido el evangelio. Estaba todo tremendo. Pedro sanando a un paralítico de 8 años y también levantando a una Dorca. Tabita, ¿se acuerda? Levantó a una Dorca, la resucitó. Amén. Diga, esa es la autoridad de la iglesia. Entonces llegamos al capítulo 12, donde este Herodes comienza a maltratar a los cristianos. Y él se da cuenta que al pueblo le agrada que él maltrate a los cristianos. El populismo, ¿cierto? Como el día de hoy, el populismo. Entonces, usted y yo no tenemos que descuidarnos porque afuera no somos amados.
no somos queridos. No, no, no. Somos despreciados. Nos miran raro. Nos miran feo. ¿Cierto? Y el pueblo siempre anda como buscando la forma, la circunstancia, la situación que pueda condenarte. Algo con qué apuntarte, algo con qué acusarte. Siempre va a ser así, iglesia. Porque afuera gobiernan tinieblas. Afuera gobiernan principados, potestades, huestes. Amén. Pero usted y yo somos bienaventurados. ¿Cuántos dicen soy bienaventurado? Entonces yo quiero llevarlo a lo que pasó acá. Bueno, el hermano Jacobo fue muerto, pero Pedro, nuevamente Dios interviene. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios interviene con Pedro? ¿Por qué no intervenió con Jacobo? ¿Por qué no intervenió con Juan el Bautista? ¿Por qué no lo sacó de la cárcel? O sea, ellos las preguntan a ustedes, ¿o soy el único yo? Uno se pone a pensar, uno se pone a meditar la palabra, pero cuando uno se pone a pensar de esa manera, el Espíritu Santo te está escuchando. El Espíritu Santo te va a revelar. El Espíritu Santo va de alguna manera a responderte. O te hace llegar libros, o te hace encontrarte con alguien, o escuchar una prédica, no lo sé. Hay mil formas como el Espíritu Santo va a hacerte llegar la información. La cosa es que usted no se quede con esa interrogante. Porque todo pasa o nada pasa sin que Dios lo sepa. Si dice que cuenta hasta los cabellos y le dijo, Señor, deja de contar los míos. Dice que nada pasa y lo grafica así, que Él cuenta hasta el pelo que se le cae a uno. Él lo conoce. Así que dile al lado, Dios tiene el dominio. Dios tiene dominio de todas las cosas. Así de poderoso es Dios, y en el mundo hay más de 6.000 billones de personas. Imagínense. Qué tremendo. Qué poderoso es Dios. Diga, ese es mi Señor. Entonces, vemos a Pedro que Dios nuevamente interviene para salvarlo. ¿Qué de especial tiene Pedro? ¿Se ha preguntado usted qué especial tiene Pedro? Pero Pedro, vamos a ir al libro de Mateo. Busque el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Entonces, ¿era especial Pedro o no era especial? Ante ese texto, cuando estaba estudiando eso y preguntándome todas esas interrogantes, ¿pero por qué Dios salva a puro Pedro? ¿Qué tiene favoritismo Dios? No, sino que Dios había escogido a Pedro entre los discípulos. Lo había escogido como representante de la iglesia, porque de inmediato dice que Pedro respondió, y eso el Señor Jesús se dio cuenta al tiro que el papá lo había revelado. Y Pedro es usted tiene que mirar a Pedro y mirar la iglesia. O sea, miro a Pedro y me miro yo. ¿Amén? Y Pedro era Pedro. ¿Cuántos hemos hablado mal de Pedro? También van a hablar mal de usted. Porque Pedro representa a la iglesia.
Pedro fue el escogido para decirle, era para mostrar, todo lo que vivió Pedro, todo lo que empezó a pasar Pedro, era porque Dios se iba a glorificar en la iglesia. Es el ejemplo de la iglesia. ¿Aló? Hay alguien aquí en Tierra Blanca, ¿cierto? Es el ejemplo. Todo lo que comenzó a vivir Pedro, todo lo que comenzó a pasar, las vivencias, las experiencias, las cárceles, sanar enfermos, hacer milagros, toda esa autoridad la tiene la iglesia. Diga, la tengo yo. La tiene todo creyente, todo hijo de Dios, tiene esa autoridad. Y aquí está representada en Pedro. Por eso que Pedro fue un discípulo especial. Porque sobre esta roca, o sea, Pedro significa roca. O sea, sobre esta dureza, diga, sobre mí, sobre nuestra dureza, Dios está edificando el carácter de Jesús. El carácter de Jesucristo. Hermanos del MIT, ¿hay alguien ahí? El carácter de Jesucristo está siendo formado en usted y en mí, como fue formado en Pedro, así va a ser en los demás. Aleluya. Por eso que Pedro es el ejemplo. Por eso yo decía, ¿por qué Pedro siempre Pedro es tan especial? Y aquí lo vemos, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Ahí ya lo primero que hay una revelación. Lo primero diferente que hay, que viene una revelación de parte de Dios sobre Pedro. Y eso hace que el Señor Jesús de inmediato le declare una palabra, porque dice, y yo también te digo, le dice. O sea, te habló mi papá, yo también te hablo. Dile al de al lado, el Señor te va a hablar. El Señor va a hablar a tu vida, en vivo y en directo, de tú a tú. Gloria a Dios. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí le dice, tú eres una roca. Y sobre esta roca. ¿Alguien conoce a algún Pedro? Mira el del lado. Usted y yo somos Pedros. Somos rocas. Somos duros. Somos porfiados. Nos cuesta un montón. Hermano, ore, sí, cómo no. Hermano, ayune, sí, cómo no. Hermano, lea la Biblia, sí, cómo no. Nos cuesta. Entonces el Señor le está diciendo, yo también te digo, tú eres Pedro. O sea, le está dando autoridad a Pedro. Tú eres escogido, Pedro. ¿Cuánto dice yo soy escogido? Entonces yo me puse a analizar esto de Pedro. Y le puse ahí, lo primero que le declara, bienaventurado. ¿Me está siguiendo? Dice, bienaventurado eres. Lo primero que es la iglesia es un bienaventurado. Diga, yo soy bienaventurado. Después, escogido por Dios. Bienaventurado y escogido por el Padre. Gloria a Dios. Esa es la iglesia, diga, ese soy yo. Después, la revelación de Dios. Después viene la revelación. Mire el orden, yo me puse a analizar este texto. Dice, revelación de Dios. Número 4, le cambió el nombre. Va siguiendo los procesos de la iglesia, va siguiendo los procesos suyo y mío. Dile al de lado, Dios te cambió el nombre. A mucha honra, ahora soy Canuto. Soy cristiano, soy hijo del rey. Seguidor de Jesucristo. O como los dicen allá afuera, evangélicos. ¿Cierto? Por evangelistas. ¿Cuántos son evangélicos? Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Entonces, tenemos que somos bienaventurados, que somos escogidos por Dios, tenemos la revelación de Dios. ¿Cuánto dice tengo revelación de Dios? Y si no la tiene, pídala. Cambio de nombre. Dios le cambió el nombre a Pedro. Recuerda que él se llama Simón. Ahora te vas a llamar. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Pedro. Y Pedro es roca. Somos los de la roca. No, ese no.
Falta mucho. Que Dios nos ayude. Pero somos fuertes de aquí. Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Cada creyente, cada hombre, cada mujer que llega al reino de Dios, el Señor Jesús te va a cambiar el nombre. Ahora eres nueva criatura. Gloria a Dios. ¿Cuántos son nueva criatura? Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Ahora tienes que actuar diferente, hablar diferente, andar diferente. Verso 5 le da autoridad. ¿Qué le da? ¿De qué? De atar y de desatar. Diga, esa es la autoridad que yo tengo. Esa es la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad que tiene Pedro, que tiene la roca. Diga, ese soy yo. Le da palabra de poder, autoridad, atar y desatar. ¿Cómo se ata y cómo se desata? Palabra de poder, palabra de declaración. Yo debo decretar, debo declarar palabras de bendición como Pedro, como roca. Aleluya. Todo eso se descubrió en ese texto. Dice, la puerta del Hades no prevalecerán contra ti. El mal no puede contigo. No me entendió. Es que la bruja, es que el hechicero, es que le echaron tierra de cementerio, es que me apareció un hueso en la puerta. Me tiraron un animal muerto. ¿Cuántos creen esos cuentos antiguos? De vieja, dijo el apóstol Pablo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Mira la bendición que le están decretando y declarando a la roca, a Pedro. Diga, a mí. Ningún mal puede contigo. Ningún mal puede contra ti. Lo vuelvo a repetir porque aún no los noto convencidos. No hay hechicero, no hay brujo, no hay ningún mal que pueda contigo. No se puede. No se puede. Porque Jesucristo lo declaró. Yo te digo, Pedro, yo te digo que ahora te voy a cambiar el nombre. Yo te digo. ¿Quién te está hablando ahora? El Señor te está hablando a ti y a mí. El Señor nos está hablando que el mal no prevalece con la iglesia. El mal no puede con la iglesia. Dice después, los 7, lo último, le da el llavero. Le da un montón de llaves. Y te daré las llaves del reino. Las llaves del reino. Hay gente que dibuja a Pedro con un montón de llaves y que te está esperando allá en el cielo. Cuando tú te mueras vas a llegar allá y va a usar una llave para decirte entras o sales, o te cierra la puerta con llave. Pero eso está en nuestra imaginación. Gloria a Dios. El llavero. ¿Cuántos tienen ese llavero? La iglesia tiene esas llaves. Yo tengo esas llaves. Usted y yo tenemos esas llaves. Cuando el Señor Jesús le pasa las llaves, le está dando las llaves. Dice, a ti te daré, no te las prestaré, no te las venderé. ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Dice, a ti te daré las llaves. A ti, iglesia, hermano que está ahí en el MIT, a ti te daré las llaves. El Señor Jesús le dio las llaves a la iglesia, a usted y a mí. Y como Él se las dio, lo que le está dando es un llavero del dar. El llavero del dar, la llave de justicia, de misericordia y de fe. ¿Se acuerda Mateo 23, 23? Cuando reprende a los fariseos, a los escribas.
Mateo 23. ¿Se olvidaron de la ley? De lo mejor de la ley, que es la justicia, misericordia y fe. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Es necesario. Las llaves del reino. ¿Cuántos quieren las llaves del reino? La llave de la oración, la llave del ayuno, la adoración, la alabanza. Todos esos tienen que ir con justicia, con misericordia y con fe. ¿Está entendiendo? Iglesia, con razón Pedro era especial. Con razón Dios mandó un ángel nuevamente a sacarlo. Ya estaba decretado, ya estaba declarado. Volvemos al texto 12, volvemos al texto del Hechos 12, donde dice que hubieron 4 soldados cada uno, dice, 4 grupos de 4 soldados, o sea, son 16 soldados. 16 soldados que están custodiando a un hombre. ¿Se ha sentido usted rodeado? ¿Perseguido? ¿Observado? ¿Se ha sentido usted despreciado? Qué bueno, porque usted es la roca, porque usted es Pedro. El enemigo te tiene miedo. El enemigo te tiene miedo. El enemigo te tiene que tener custodiado con 16. Imagínense, 16. Más encima en el calabozo más profundo, en el lugar de más seguridad, máxima seguridad. Y más encima en esa seguridad, encerrado en la oscuridad, con grilletes. La cosa es que no se escape, que no salga para ningún lado. La cosa es que no haga nada. ¿Cómo te quiere tener el enemigo? Cansado, agotado mentalmente. Venid a mí los que estáis trabajados, pero mentalmente. Si hoy en día nosotros físicamente no sufrimos, pero sufrimos mentalmente. ¿Cuál es la enfermedad que está de moda? La depresión. ¿Y por qué viene la depresión? ¿Por qué viene el estrés? Por pensar tanto. Molesta al lado y déjate de pensar tanto. Le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y nos hacemos daño. Pedro estaba bien asegurado. Herodes lo tenía bien asegurado. Y lo voy a sacar y lo voy a matar delante de los judíos. Pero él no sabía que Pedro tiene palabras de promesas. Que Pedro tiene palabras de bendición. Aleluya. Usted no sabe que sobre su vida descansan promesas. O si lo sabe, se olvida. Y estamos desanimados y estamos tristes y nos da miedo y caemos en pánico. Mas las palabras fueron dichas. A ti te digo, bienaventurado Pedro. Las llaves del reino están en tus manos. Gloria a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Pedro con toda esa autoridad? ¿Estaba entregado Pedro? No, estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Porque el enemigo te quiere tener así. El enemigo te quiere tener callado, atormentado, turbado, que no veas ningún futuro, que la vida sea despreciada. Pucha, otra vez llegó diciembre y diciembre otra vez me va a pillar económicamente mal. Diga conmigo, no me va a pillar económicamente mal. Porque hay un Dios en los cielos que te va a proveer. Hay un Dios en los cielos que bendice a sus hijos. Hay un Dios en los cielos que en esta hora está desechando de ti todo miedo, todo pánico, todo lo que tú estás pensando que va a pasar en 2 o 3 semanas más. Sácalo de tu mente, porque solo Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros nos hacemos imágenes y falsas imágenes. Creamos un mundo que no es, basado en un miedo, basado en un terror, en un pánico. Pedro, felicitaciones, durmiendo. O tenía mucha fe, o estaba muy tranquilo, o estaba muy aturdido, sin entender nada, porque había muerto Jacobo. Recuerde que murió uno de ellos. Recuerde que lo mataron a espada, hubo caos, hubo sangre, corrió sangre, había muerte. Yo creo que estaba asustado.
¿Cuántos se han asustado? Somos naturales. Es normal tener miedo, pero no es normal quedarnos ahí, porque Dios nos dio espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Cuántos se van a levantar? Y como Dios tiene que cumplir su palabra, Él tiene que cumplir la promesa que le cayó sobre Pedro, porque Dios escogió a Pedro. Dios lo escogió a usted, hermano. Dios lo escogió a usted y a mí. Y como Dios lo escogió, Él tiene que hacer que se cumpla la promesa. Y todo esto que vamos a seguir viendo ahora, vamos a ver que Dios interviene. ¿Para qué? Para que usted y yo nos demos cuenta que así como intervino en Pedro, Dios va a intervenir con usted. Dios nunca te va a dejar. Como que no lo entendió. Iglesia, todo lo que Dios hizo con Pedro, todo lo que Dios nos dejó escrito con Pedro, lo va a hacer Dios contigo. Lo va a hacer Dios con usted. Ahora, en este tiempo, Dios ha enviado a su ángel. No tiene alas. Gracias por su amén. Los ángeles no tienen alas. El mundo se los imagina con alas. Esos son los arcángeles, querubines, son otros. La Biblia está llena de ángeles que bajaron a la tierra, que vinieron a la tierra, y ninguno dice que ellos tenían alas. Semejante a hombre, decía. Que Dios nos ayude. Abraham caminó con ellos. Tampoco dice que le sacó una pluma de recuerdo. Somos buenos a guardar cosas de recuerdo, ¿no? Dios nos ayude. Bueno, es para que usted Dice, he aquí, verso 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. Lo primero que viene a hacer Dios es a tocarte. Lo primero que Dios envía al ángel es a tocarte. En esta noche no vas a dormir tranquilo. Te van a despertar. ¿Cómo te va a tocar el ángel? No sé, a lo mejor te va a mandar una pulga. Pero te va a despertar. Con algo te va a despertar. Un gato, no sé. Una noche por ahí. El gato. No, es el Espíritu Santo que te está despertando. La iglesia tiene que despertar. Lo tuvo que tocar el ángel, imagínense. Yo me imagino el estado de depresión, el estado de tristeza, el bajón que él tenía. No es para menos que estén matando a sus compañeros. Es triste. Entonces, entregado, aquí estoy frito, veo todo imposible, estoy en la cárcel de máxima seguridad, estoy engrillado, tengo a 16 hombres custodiándome. ¿Por dónde escapo? ¿Por dónde salgo del problema? ¿Por dónde salgo? Miramos lo natural, hermanos que están ahí en el MIT, ¿por dónde salgo? Pongámonos en el lugar de Pedro. ¿Qué haríamos nosotros? Estaríamos llorando. Aquí morí, hasta aquí llegué. Eran tiempos violentos, tiempos de caos, tiempos de persecución fuertes, que hasta el día de hoy, pero hoy en día las persecuciones son aquí. Hay días que tu pensamiento no reacciona. Tus pensamientos ni siquiera se acuerdan de la palabra, no quiere adorar, no quiere nada, no sientes nada. ¿Alguien se ha estado alguna vez ahí? Llegar a estado fetal. ¿Sabe lo que es un estado fetal? Como un feto. ¿Se la hago aquí? Estás bloqueado. Nos bloqueamos. Quedamos, como decía mi pastor, quedamos bloqueados. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Pedro está en una cárcel de máxima seguridad, no tiene por dónde salir. No hay por dónde, está frito, lo tiene atrapado. Satanás, el Herodes, lo tiene atrapado. Y muchas veces Satanás nos atrapa en la mente. ¿Y cómo nos atrapa? Con cosas del pasado.
Te trae cosas del pasado para atraparte. ¿Hay alguien aquí? Por eso yo debo, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, tus pensamientos. Y recuerde que lo único que salva tus pensamientos, lo único que salva tus pensamientos diarios es la palabra de Dios. Tengo que obligarme a leer la palabra. Ahí Dios te habla, ahí Dios te toca, ahí Dios te hace el toque divino y te hace reaccionar que eres hijo de Él, que somos hijos de Él, que somos Pedro, que tenemos una promesa que Él mismo la declaró sobre la iglesia. Le dio autoridad de atar y de desatar. ¿Qué te está molestando en el hogar, en la casa? ¿Qué te está molestando en tu mente? ¿Qué es lo que está estorbando tu mente? Hay un montón de cosas que nos estorban a diario. Pero diga, Dios me va a sacar de esto. Lo primero que le dice, lo toca y le dice, levántate pronto. Levántate pronto. Levántate pronto. Levántate diciendo amén. Levántate pronto. Y cuando le dice levántate pronto, las cadenas caen. Primera liberación, las cadenas caen. Ya quedó libre, aleluya, de sus cadenas. Dice, despertó, dice, levántate pronto, las caídas de sus manos, le dijo en el verso 8, el ángel, cíñete y átate la sandalia. Cíñete y átate la sandalia, o sea, arréglate un poquito. Dice que el Señor Jesús, cuando tenía que ir a la cruz, Él ciñó su rostro. O sea, se envalentonó. Tomó la decisión. Tomó la determinación. Es tu voluntad, Señor. Voy. Y fue. Decididos. Decididos. ¿Cuántos se van a decidir? Pues van a decir, cíñete. Enderézate, Pedro. Ciñe tu rostro, saca pecho, eres hijo del rey. Mira Dios cómo te ama, me mandó a mí, mandó un ángel. No que yo sea ángel, no. Estoy expresando lo que está ahí. El ángel está hablando a Pedro, Pedro, cíñete y átate la sandalia, que te podís caer con los zapatos desamarrados. ¿Cuánto le dice usted a los niños chicos? Amárrate el zapato, amárrate el zapato, amárrate el zapato. No se lo amarra, ¿qué pasa? ¡Pum! Entonces le está diciendo, enderézate Pedro, cíñete Pedro, toma la decisión. Iglesia, toma la decisión. Y lo hizo así, dice. Pedro fue obediente y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué tengo que hacer yo para seguir, para avanzar? Obedecer la palabra. Obedecer al ángel, obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios te está hablando en esta hora. Envuélvete en tu manto. ¿Cuál es tu manto? Ahora, ¿tu manto te alcanza para taparte completo? ¿Alguien vio Harry Potter? Pecadores. Harry Potter tenía una manta que era de invisibilidad. ¿Ah? ¿Alguien la vio? Era invisible, no se veía. Ese manto lo tenía Pedro. No, usted no está entendiendo. Ese manto lo tiene la iglesia. Ese manto lo tengo yo, lo tiene usted. ¿Cuántos dicen ese manto lo tengo yo? El mal ni siquiera te puede ver. Los que están custodiándote, hay que están acampando afuera de tu casa, están acampando en tu trabajo, no sé dónde tienes el problema, están acampando, pero ellos no te pueden ver. Cuando tú te levantas, tomas una decisión, me digo, me voy a la iglesia, ¿y qué? Me pongo mi manto, no hay quien te detenga. No hay oposición. Por eso tengo que ceñirme, cuando me toque congregar, me tengo que ceñir mi rostro, decir, sí, me decido, voy, punto. Pase lo que pase. ¿Y quién te cubre? El poder de Dios te cubre. Pasas por el lado de los enemigos, pasas por el lado de ellos. Están listos para atacarte, pero tú los miráis. ¿Hay alguien que pueda espiritualizar esto? ¿Hay alguien que tenga la capacidad en esta hora de darse cuenta la unción, la gracia, el poder que tiene la iglesia?
La unción, la gracia que usted y yo tenemos, ciñete, átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El problema de nosotros es que nuestro manto muchas veces es chiquitito. No nos alcanza a tapar ni los tobillos. Y voy saliendo y me pillan al tiro. Hay oposición, me ven. Tu manto de oración, tu manto de servicio, ¿cómo está? Tu manto de lectura bíblica, ¿cómo está tu manto de servicio? Si todas esas promesas están sobre Pedro, todas esas promesas están sobre la iglesia, están sobre usted, hermano, que está ahí conectado, están sobre nuestras vidas. Envuélvete en tu manto cuando estás en el problema, cuando estás en la situación difícil. Tengo que envolverme en mi manto. ¿Y qué es eso? Ir a la oración, ir al clamor, ir al ruego. Recuerde que la Biblia dice, gozaos cuando os halléis en diversas. Gozaos. Pero ¿cómo me voy a gozar si la estoy pasando mal? ¿Cómo me voy a gozar si estoy pasando un momento angustioso? Pero ahí el desafío. Por eso envuélvete en tu manto. Envuélvete. Cuando comencé a tener un problema, lo que yo tengo que hacer es pensar, si es una prueba tuya, Señor, me voy a gozar porque va a venir un resultado. Y lo que viene es grande. Lo que viene para su vida es grande. El favor de Dios es grande. Aleluya. Dios se molestó en mandar su ángel a sacar a Pedro, a sacarlo de ese lugar, que no lo viera nadie. Nadie lo vio. Eso es lo tremendo, que Dios te va a sacar del problema, te lo estoy profetizando. Dios te va a sacar de la situación, Dios te va a sacar de lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Dios ya envió su palabra, Dios ya está enviando tu palabra. Tú tienes que obedecer, cíñete, átate la sandalia, envuélvete en tu manto y sígueme. Sigue al ángel, síguelo. Sigue a Jesucristo. Sigue su palabra, obedece su palabra. Comienza a orar, comienza a hacer la palabra, ser hacedor de la palabra. Comienza a leer la palabra en la mañana y en la tarde. Comienza a orar. Aleluya. Eso te va a hacer pasar desapercibido. Y lo más extraordinario que cuando llegas a la puerta que dicen la de bronce, los cielos están cerrados para ti, no, esa se abre sola. Dice, que pasó la primera, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, la primera y la segunda, llegaron a la puerta de hierro. ¿Cómo es la puerta? El diablo quiere tenerte con cerrojos de hierro. Y está bien cerrada, pero se abre sola. Imagínense el poder de Dios. Nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para el reino de Dios. Nada es imposible para el que te declaró las promesas. Nada es imposible para aquel que te dijo, a ti te doy la autoridad de atar y de desatar. ¿Por qué nosotros no atamos ni desatamos? Porque estamos durmiendo. Porque estamos dormidos con los problemas, con los afanes, con las circunstancias, con las dudas, con los temores, con el pánico, con el miedo. Estamos aturdidos con esas cosas. Es hora de despertar. Es hora de que el Espíritu Santo te toque en esta hora. Póngase de pie, vamos a orar.